Listo, ahí empezó a grabar. Para que no se nos pierda, ¿no es cierto? Entonces, hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Nora Hilda González Quirarte. Ella es licenciada en enfermería, tiene maestría en ciencias de la enfermería, doctorado en ciencias de la salud. Hoy nos trae la conferencia titulada Estado del arte del diagnóstico, síndrome de fragilidad del anciano. Reciban todos un cordial saludo por parte del Grupo de Investigación en Educación en Enfermería de la Universidad del Quindío, Grupo GRIEC, del Programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es un gusto darle la bienvenida, doctora Nora. Ya queda la sala para usted si quiere compartir y comenzar cuando usted quiera. Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí, señora. Sí, creo que algo le moví aquí que no puedo, reproducir mi imagen, pero como quiera voy a reproducir aquí, voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Pueden ver, por favor? ¿Me dicen? Sí, se está viendo ya su presentación. Muchísimas gracias, pues me siento muy honrada de ser la primera participante en este semestre en su evento que tienen ya habitualmente, que es Enfermería al Día. Les agradezco mucho al grupo GRIEC en general, ¿verdad? Por esta atenta invitación que me han hecho y en especial pues a usted, doctora Beatriz, por todas las atenciones que ha tenido, la comunicación, las dudas que le he planteado y siempre he sido atendida de una manera muy amable. Me siento muy contenta. Siempre es muy grato tener este tipo de interacción con enfermeros de otros países porque pues todos aprendemos, ¿verdad? Para nosotros en México es muy importante también saber cómo está la enfermería al día en otros países del mundo, porque pues estamos involucrados todos en la enfermería y es muy importante que nosotros conozcamos lo que estamos haciendo en todas partes del mundo y, por qué no, alguna vez también gestar, ¿verdad? Lo que son redes de trabajo, porque finalmente todos estamos persiguiendo el mismo objetivo, que es el desarrollo de la enfermería como ciencia. Efectivamente, quiero hablarles sobre el diagnóstico de enfermería síndrome de fragilidad del anciano. Pero antes de ello, quiero recordar que la enfermería, al igual que el cuidado, al igual que la medicina, ha tenido un desarrollo histórico pues bastante significativo para nosotros. Sabemos que hace siglos, ¿verdad? No, la enfermería no era una, una ciencia, no era considerada como una profesión, sino que era considerada como un oficio, incluso un trabajo doméstico. Esto lo hemos leído infinidad de veces desde que estudiamos. Los estudiosos de la enfermería y Florence Nightingale, que es quien marca lo que es el parteaguas en la enfermería moderna, al menos así está registrado en los hechos históricos, eh, se preocuparon porque la enfermería dejara de ser vista como un trabajo doméstico y para ello fue necesario empezar a proponer una metodología de trabajo que fuera propia de la enfermería, pero que tuviera una analogía al método de resolución de problemas, porque de esta manera va a tener un fundamento científico. Y ha sido así como surge el proceso de atención de enfermería. Durante los estudios en enfermería se nos ha enseñado que este método es único de nuestra disciplina, que tiene 5 etapas y que actualmente es el método de trabajo más documentado que pueda existir.
A través de este método de 5 pasos o 5 etapas, podemos brindar los cuidados de una manera unificada, sistemática, organizada y lo más importante, que estos 5 pasos son semejantes al método científico. De tal manera que todos los enfermeros que brindamos cuidado con el proceso de atención de enfermería, ya somos enfermeros científicos, porque estamos realizando nuestras acciones de enfermería con ese fundamento científico. Utilizar este método de trabajo en el cuidado de enfermería tiene grandes beneficios. Para la enfermería, por ejemplo, es indispensable que tengamos un método, un enfoque holístico a cada una de las personas que atendemos, porque los enfermeros no estamos aquí para curar o para atender las enfermedades de manera directa. Nosotros estamos atendiendo lo que son las respuestas humanas de las personas. Y las respuestas humanas, es decir, la forma en que cada persona responde a los problemas de salud que pueda presentar, van a aparecer en 5 dimensiones. Cada persona tiene 5 dimensiones y sus respuestas humanas pueden estar afectando tanto el área cognitiva, emocional, espiritual, la física y la social. De tal manera que una de las características del PAE o proceso enfermero es tener un enfoque holístico en la atención. Otra ventaja es que con el proceso enfermero se puede brindar continuidad en la atención y esto asegura la calidad de atención que se brinda a las personas. El método de proceso enfermero basado en el método científico nos permite abandonar de manera progresiva la intuición o realizar las prácticas o cuidados de enfermería de una manera empírica. También utilizar una metodología propia de enfermería nos permite utilizar un lenguaje específico en nuestras notas de enfermería, por ejemplo, en la forma en que interactuamos con otros enfermeros, colegas o también con otros miembros del equipo de salud. Nos permite también, al ser un método organizado, sistemático, nos permite tomar decisiones de manera más acertada y sobre todo de una manera oportuna. En la década de los 70, 80, surgen los lenguajes estandarizados. El primer lenguaje estandarizado en enfermería que conocemos y que aparece en el gremio de enfermería es el de la clasificación de los diagnósticos de enfermería, o conocida también como taxonomía de la NANDA-I. La NANDA-I, la I significa internacional, pero sus iniciales ya no se deben de describir. En el 2002, esta asociación colocó su nombre y fue registrado de manera internacional como que si fuera una marca. Y hoy en día la conocemos como NANDA-I o NANDA Internacional. Los lenguajes estandarizados surgieron por la necesidad de que todos los enfermeros del mundo conociéramos de qué están hablando otros enfermeros, porque es muy probable que entre diferentes países utilicemos en nuestro lenguaje algunos tecnicismos, algunas costumbres o modismos, pero teniendo un lenguaje propio de enfermería para nombrar los problemas identificados, para nombrar todos los fenómenos que nos interesa atender, podemos homologar nuestro lenguaje y esto nos da mayor calidad en la atención. Además,
que con los lenguajes estandarizados podemos tener una identidad como enfermeros, porque estos lenguajes estandarizados son utilizados por los enfermeros. Y nos da también una proyección social, una visibilidad y una proyección profesional. De tal forma que también les quiero comentar que la ANA o Asociación Americana de Enfermería aceptó como lenguajes estandarizados en la enfermería la taxonomía de la NANDAI, de la NOC y de la NIC. Aquí lo tengo como NNN, que son las taxonomías, que son un lenguaje común, no solo para ser utilizado en la práctica clínica, sino también para ser utilizado en las aulas y enseñar a los nuevos profesionales cuáles son los fenómenos que la enfermera atiende. Es bien interesante saber que estas tres taxonomías, pues sí, es verdad, las encontramos publicadas en tres libros, algunos de ellos un poco gruesos. El libro de NOC, el libro de NIC y el libro de NANDA Internacional. Acá así los conocemos. Pero estos enunciados que están contenidos en estas publicaciones son fenómenos, son enunciados, son problemas, son resultados e intervenciones que los enfermeros sabemos, que los enfermeros conocemos, que estos enunciados son con los que los enfermeros estamos familiarizados y los detectamos en nuestros pacientes y con estos enunciados nosotros hacemos nuestros planes de cuidados. Es decir, estas taxonomías vinculadas al proceso de atención de enfermería nos permiten mejorar la organización de nuestro trabajo, gestionar mejores cuidados y aumentar la calidad de los cuidados. También enseñar a los nuevos profesionales no solo a cuidar a las personas, sino también a tomar mejores decisiones. También es interesante saber que los lenguajes estandarizados son la evidencia científica de que estos enunciados corresponden a enfermería. Por ejemplo, los diagnósticos enfermeros son los problemas que identificamos en las personas de sus respuestas humanas alteradas. Estos problemas obviamente tienen una causa o factores relacionados y tienen evidencias clínicas o características definitorias. Eh, Cada diagnóstico enfermero que está contenido en la taxonomía tiene un soporte científico comprobado a través de investigaciones que ya están publicadas en revistas de alto impacto, que es evidente que esas son las causas de esos problemas. Es como cuando nosotros podemos identificar cuáles son las causas de la enfermedad de insuficiencia renal. Y lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque sabemos que hay un respaldo científico, una evidencia, artículos de investigación, incluso estudios experimentales donde se comprueba que a un grupo de pacientes con insuficiencia renal y otro grupo sin insuficiencia renal y se van registrando todos los síntomas, ¿cierto? Acá también los diagnósticos enfermeros tienen ese tipo de investigaciones. De tal manera que cuando nosotros valoramos a un paciente, debemos diagnosticarlo. Si no lo diagnosticamos, no vamos a saber cuáles son los cuidados de enfermería que vamos a proporcionar. Vincular las taxonomías con las etapas del proceso de atención de enfermería, entonces, nos da una identidad, nos permite unificar criterios para cuidar a las personas y nos permite utilizar el pensamiento crítico, realizar un razonamiento clínico y con esto estamos hablando de enfermería basada en evidencia
y poder utilizar esa evidencia científica en la enfermería de práctica avanzada. Estamos hablando de una nueva enfermería. Estamos hablando de una enfermería como ciencia. Bajo este preámbulo donde les doy a conocer cuál es la importancia de tener una metodología propia de trabajo, me permito también eh, comentar que la taxonomía de Nanda empezó a gestarse desde la década de los 70. Si nosotros recordamos, acá en México, por ejemplo, en 1970 surge la licenciatura, ¿sí? Y en 1976 la ANA define a la enfermería como el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas, por lo que en la década de los 70 surge también la licenciatura, los estudios de posgrado o las especialidades. Y a partir de esta década, nosotros teníamos que diagnosticar, ¿sí? Anteriormente de esta década, en 1960, 50, el proceso de atención de enfermería solo tenía 4 etapas, pero acá bajo la dirección de Nanda Internacional, se gesta la primera clasificación de diagnósticos de enfermería. La Nanda Internacional, esta asociación, tiene una misión que es la de desarrollar y perfeccionar los diagnósticos de enfermería y hacerlos cada día más aumentar su nivel de evidencia científica y hacerlos cada día más internacionales. Es decir, que el paciente que en México tenga deterioro de los procesos familiares, allá en Ecuador y en toda Latinoamérica y en países europeos, se entienda qué significa tener deterioro de procesos familiares. Uh-huh. O, por ejemplo, también lactancia materna ineficaz. Todos los enfermeros del mundo debemos entenderlo. La NANDA tiene esa misión porque en sus diagnósticos enfermeros y sus indicadores coloca características definitorias que son las evidencias de ese problema y también sus factores relacionados. Esta taxonomía es la más universal que existe. Existen otras clasificaciones de diagnósticos enfermeros, pero algunas tienen definiciones o conceptos muy propios o muy sui generis de cada país. Y la Asociación de Nanda Internacional hizo una invitación a nivel mundial para que los enfermeros de diferentes partes del mundo entráramos a ser miembros. Y esto ocurrió desde el 2008. Cada uno de nosotros podemos tener nuestra membresía y aportar con estudios que puedan aumentar el nivel de evidencia de los diagnósticos enfermeros. Y de esta manera estamos contribuyendo a un mejor cuidado, a aumentar la seguridad en el paciente, a aumentar la calidad de atención y de esta manera tenemos también una proyección, una visibilidad y sobre todo una autonomía, que son conceptos que se han venido persiguiendo durante el desarrollo histórico de la enfermería. Aquí podemos ver que después de valorar a un paciente, vamos a recolectar los datos, vamos a validar, vamos a organizar y vamos a registrar los datos de valoración. Esos datos de valoración me van a permitir diagnosticar al paciente. Miren muy bien que yo digo diagnosticar, no estoy diciendo elegir un diagnóstico o hacer un diagnóstico de enfermería, porque los diagnósticos ya están hechos. Lo que vamos a hacer es recopilar esos datos del paciente, analizarlos,
aplicar el pensamiento crítico, hacer un razonamiento clínico y diagnosticar. Pero esos datos que valoro y que recolecto deben de estar registrados, por eso acá lo encerré en un círculo, ¿sí? Para diagnosticar, utilizo el pensamiento crítico, hago un razonamiento clínico y utilizo la taxonomía de diagnósticos enfermeros para ver cuáles son todos los diagnósticos que estoy diagnosticando en el paciente que atiendo. ¿Y qué es un diagnóstico de enfermería? El diagnóstico de enfermería es la conclusión a la que llega el profesional de enfermería después de haber identificado un problema. Es decir, la enfermera emite un juicio clínico que está relacionado con la respuesta humana alterada. Esa respuesta se altera de diferentes formas en cada una de las personas, aunque el problema sea el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones de salud, los procesos de vida y la susceptibilidad de la respuesta es diferente entre un individuo y otro, la familia o la comunidad, ¿sí? El diagnóstico de enfermería entonces es la interpretación o la conclusión sobre las necesidades, inquietudes y problemas de salud que tiene la persona. Para diagnosticar, la enfermera efectúa un razonamiento clínico, un razonamiento diagnóstico, donde recolecta los datos valorados, los conjunta, los agrupa, los interpreta y emite un juicio clínico. No se trata nada más de agarrar el libro de la Nanda y elegir, por ejemplo, en la página tal, cuál es el patrón funcional alterado y de ahí agarro uno. No, debe de efectuar un análisis, un razonamiento diagnóstico, para lo cual va a utilizar el pensamiento crítico. Este análisis se realiza, obviamente cada enfermera tiene un nivel de análisis distinto, porque está influenciado por la experiencia de la enfermera, por el conocimiento que tenga, por las actitudes y por los estándares de la práctica enfermera en cada uno de los países en el que nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Por eso es muy importante conocer qué es la fragilidad del anciano, qué es la fragilidad del adulto mayor, porque si no tengo este bagaje de conocimientos, no voy a diagnosticar de manera correcta al adulto mayor que estoy atendiendo. Entonces, el razonamiento diagnóstico es muy importante porque nos permite identificar cuáles son los problemas, cuáles son las respuestas humanas que apoyan ese diagnóstico de enfermería, el diagnóstico de fragilidad del anciano, que puede ser un diagnóstico enfermero enfocado en el problema, un diagnóstico enfermero de riesgo, de promoción de la salud o de síndrome. En este caso, es un diagnóstico enfermero de síndrome conocido como síndrome de fragilidad del anciano. Durante este proceso de razonamiento diagnóstico, la enfermera debe de determinar si el problema que está identificando en la persona es realmente una respuesta humana o una respuesta fisiopatológica. Si es una respuesta humana, entonces es un diagnóstico enfermero. Y si es una respuesta fisiopatológica la que ha identificado, entonces es un diagnóstico médico. Después de haber identificado las respuestas humanas alteradas, decidir si es un diagnóstico enfermero o diagnóstico médico, también es muy importante analizar cuáles son los recursos y las capacidades con las que cuenta, en este caso, el adulto mayor, para poder tener un autocuidado. Cuáles son los recursos, cuál es el contexto donde se desenvuelve el adulto mayor, porque eso va a determinar
el plan de acción que va a emitir la enfermera. Este contexto va a determinar también cuáles son las acciones de enfermería que va a brindar la enfermera y sobre todo también determina quiénes son las personas con las que cuenta el paciente y la enfermera para poder planear los cuidados de enfermería. Todo esto se hace cuando se diagnostica. La razón de ser de la enfermería entonces es cuidar a la salud a través de mantener y conservar la vida satisfaciendo las necesidades del individuo, de la familia, de la comunidad y su campo de acción específico, como lo hemos mencionado, es la predicción, prevención y tratamiento de las respuestas humanas a través de un enfoque holístico o un enfoque integral, donde la enfermera va a atender en el paciente con síndrome de fragilidad del anciano el área biológica, que tiene que ver con signos y síntomas, el área cognitiva, que tiene que ver con qué tanto sabe el adulto mayor sobre su autocuidado, el área social, que tiene que ver con quién se relaciona, la emocional y la espiritual. Este enfoque holístico de atención es específico del proceso de atención de enfermería, que es nuestro método de trabajo. Los adultos mayores son las personas que pasan de 60 años y más. Al igual que nosotros, tienen necesidades físicas, biológicas, sociales, necesidades de trabajo, emocionales, culturales y recreativas. Al igual que todos nosotros, tienen las mismas necesidades. La enfermera debe de aplicar el proceso de atención de enfermería para valorar en cada una de estas esferas cuáles son primero las respuestas humanas alteradas y cuáles son las necesidades en cada una de estas áreas. Satisfacer las necesidades de los adultos mayores de una manera holística permite tener una vejez plena y por lo tanto un desarrollo integral de la persona durante esta etapa de la vida que son los mayores de 60 años. Hoy en día tenemos un envejecimiento poblacional a nivel mundial, en todo Latinoamérica y en todo el mundo. Sabemos que hoy día hay más personas adultas mayores que hace algunas décadas, debido a la disminución en la tasa de natalidad, la disminución en la tasa de mortalidad, al aumento de la esperanza de vida, entre otros factores que influyen para que la población esté envejecida. También es muy cierto que las personas hoy en día aspiramos a vivir más años. Cuando, bueno, eso fue hace muchísimo tiempo, pero cuando la vida de los nómadas o los sedentarios llegara a los 30 años, era un triunfo a los 30 años de edad. No se conocía la vejez, no se conocían las canas, las arrugas. Esos son datos externos y muy visibles en los adultos mayores. Pero cuando la gente moría a los 30 años, no había deterioro de las capacidades funcionales y la gente decía, bueno, ¿y por qué se mueren? Bueno, pues sabemos que hay otros factores históricos que han influido, como es el desarrollo de la medicina, el desarrollo de los fármacos, el conocimiento de las enfermedades, todo lo que tiene que ver con la experimentación. Pero hoy en día las personas pueden vivir hasta 100 años o más. No sé si alguien de los que estén presentes conocen o tienen algún familiar que tenga más edad. Yo, por ejemplo, tengo a mi suegra, la mamá de mi esposo, que tiene 93 años y la señora todavía camina, la señora todavía ve, pero es evidente que tiene signos de lo que es un envejecimiento. Y si bien es cierto que hoy en día
las personas aspiran a vivir más años que anteriormente, pero ¿cuál es la calidad de vida que tienen esas personas? No siempre es una vida sana la que están ostentando las personas, ¿sí? Porque la vejez o los adultos mayores presentan cursos clínicos muy inespecíficos que involucran su dimensión física, mental y social. Y algunas veces, o la mayoría de las veces, los cursos clínicos que incluso no son enfermedades identificadas, ¿sí? Sino que es una serie de signos y síntomas que afectan estas tres dimensiones, la física, mental y la social. Están afectando diferentes aparatos, sistemas, órganos y no es una enfermedad en sí, sino que lo que podemos llamar enfermedades en los adultos mayores se presentan como síndromes conocidos como síndromes geriátricos. Y conocemos los cuatro gigantes de la geriatría, ¿verdad? Que es la inmovilidad, las caídas, la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. Estos síndromes geriátricos pueden ocasionar en el adulto mayor tener fragilidad. Y ahí es donde nosotros conocemos el síndrome de fragilidad del adulto mayor, ¿sí? Porque las manifestaciones clínicas de los adultos mayores, tan solo por la edad en la que se encuentran y por ese deterioro en sistemas, aparatos, se presentan en cursos inespecíficos llamados síndromes geriátricos. Cuando hay fragilidad en el adulto mayor, hay disminución para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, ¿sí? Tan solo ya no pueden comer por sí solos, ya no pueden preparar sus alimentos. De hecho, mi suegra camina y todo, pero ya no puede estar mucho tiempo frente a la estufa porque se cansa de estar parada, etcétera. Hay una disminución para realizar actividades de la vida diaria y tienen una dependencia progresiva. Esta fragilidad y estos cursos clínicos pueden dar lugar a descompensaciones, lo que les puede ocasionar a las personas adultas mayores ingresar a hospitalización con más frecuencia o incluso con tiempos más prolongados de hospitalización. Y también cuando egresan de la hospitalización pueden tener mayores secuelas. Los síntomas están descontrolados y pueden también tener un mal pronóstico vital. De ahí la importancia de prevenir la fragilidad. Pero ¿cómo la vamos a prevenir? Eso es lo interesante para los enfermeros. El síndrome de fragilidad del adulto mayor no es una enfermedad, son respuestas que las enfermeras podemos atender de manera independiente. Por eso es muy importante el estudio sobre lo que es la fragilidad del adulto mayor. También es cierto que los adultos mayores no todos envejecemos al mismo ritmo, de tal manera que esa diferencia en el ritmo del envejecimiento nos hace distinguir varios tipos de envejecimiento, como es el usual o el habitual, donde yo les decía, podemos ver factores externos y también hay factores internos que nos condicionan a caminar más lento, caminar encorvado, a ya no comer de todo tipo de alimentos, porque ya la digestión no es igual, pero es una persona que podría decirse que no tiene enfermedades, que está sano, o bien puede tener una enfermedad o dos crónico-degenerativas, pero está controlado, ¿sí? También hay un envejecimiento patológico y no patológico. Este tipo de envejecimiento sí se diferencia por la presencia de dos o más enfermedades y sus complicaciones, ¿sí?
Existe también el envejecimiento activo, conocido también como saludable. El envejecimiento activo es el adulto mayor que participa en las actividades en sus diferentes esferas. Por ejemplo, en la esfera física, camina, prepara los alimentos, sube rampas pequeñas, tampoco lo vamos a poner a subir escaleras, largas escaleras, pero también es activo, juega, hace juegos de mesa con la familia o se relaciona con sus iguales, sale a los parques, a los jardines, habla por teléfono, porque es un adulto mayor que está activo y digamos que está saludable. Existe también el envejecimiento exitoso. Este tipo de envejecimiento depende mucho de la percepción de cada persona, porque el éxito es diferente para cada uno de nosotros. Y cualquiera de los tres tipos, el A, el B o el C, puede sentir que tiene un envejecimiento exitoso, ¿sí? Para mí sería exitoso, por ejemplo, a lo mejor tener una enfermedad crónico-degenerativa, pero estar controlado mis niveles de glucosa, por ejemplo, en la sangre. A lo mejor no me gusta interactuar y salir con otras personas de mi edad, pero eso no significa que yo no sea activa o saludable. A lo mejor no salgo a platicar, no platico mucho por teléfono, pero hago otras cosas que para mí me dan satisfacción y para mí me hacen sentir un adulto mayor exitoso, ¿sí? No sé si me doy a entender con eso y si no, ahorita lo vemos en las preguntas. Y también existe el envejecimiento con fragilidad. En el envejecimiento con fragilidad, el adulto mayor tiene una resistencia a los cambios de su medio ambiente. No puede realizar actividades básicas de la vida, básicas e instrumentales de la vida diaria por sí solo, disminuye su capacidad funcional y es un adulto mayor que cada vez más se hace dependiente. De tal forma que podemos ver aquí que hay un desequilibrio entre su capacidad funcional y el medio ambiente en el que se desenvuelve. En la evidencia científica conocemos, a grandes rasgos les voy a decir, que el síndrome de fragilidad es más prevalente en las mujeres y se incrementa con la edad. Y esto, algunos artículos han evidenciado que tiene que ver también con los factores hormonales, ¿sí? Al disminuir los niveles hormonales en la mujer, aumentan la aparición de ciertas características clínicas que le van descompensando sus órganos, sus sistemas y va apareciendo la fragilidad. El síndrome de fragilidad del anciano afecta a casi el 6% de las personas de 65 a 70 y arriba del 16% a los adultos mayores de 80 años. En Latinoamérica en general, las cifras oscilan hasta el 50% de adultos mayores de 60 años y en nuestro país afecta al 25% de los adultos mayores en general. Esta tasa de prevalencia de la aparición del síndrome geriátrico, aunque aquí se ve que son cifras pequeñas, pero si sumamos esto, agregamos este informe a saber que cada día hay un envejecimiento poblacional cada vez más alto y que cada vez la población está más envejecida. Ya hay menos niños, hay adultos mayores incluso adultos mayores que aún se encuentran laborando, ¿sí? Estas cifras pueden proyectarse graves, ¿sí? Considerando la cantidad de adultos mayores que somos ahora a nivel mundial.
de tal manera que es muy importante que si el síndrome de fragilidad del anciano se puede prevenir y es una respuesta que las enfermeras podemos atender y gestionar su autocuidado, es de prioridad poner atención a esta entidad. El síndrome de fragilidad del anciano es, como lo acabamos de ver, ocurre en el adulto mayor, pero no podemos identificar claramente en dónde inicia esta fragilidad en el adulto mayor, porque sabemos también que las enfermedades crónico-degenerativas afectan a casi la mayoría de la población. No tengo ahorita la cifra exacta, pero ser adulto mayor, la mayoría de este grupo etario llega ya con una enfermedad crónico-degenerativa, pero eso no quiere decir que sea un adulto mayor frágil, ya lo vimos con los diferentes tipos de envejecimiento. Pero llega un momento en que hay una complicación o tiene, por ejemplo, un accidente, una caída, una arritmia, un infarto, una cirugía de trauma, por ejemplo, y esto lo hace ya posterior a esa cirugía ser un adulto mayor más frágil. De hecho, en la literatura, las investigaciones que existen de fragilidad, en su mayoría ustedes van a encontrar que están relacionando los fenotipos de la fragilidad con otra enfermedad asociada, ¿sí? Porque es probable que esos adultos mayores no tenían fragilidad hasta después de esa enfermedad asociada que adquirieron durante la edad de ser adultos mayores. Algunos autores dicen que el síndrome de fragilidad del anciano se origina por la acumulación de varios déficits, ¿sí? En los diferentes sistemas orgánicos y que esto hace al adulto mayor ser más vulnerable a los efectos del envejecimiento, ¿sí? Y tampoco se sabe qué es lo que condiciona qué, si primero fue adulto mayor o si primero fue frágil. No sé qué pase allá en Ecuador, pero acá en México, si vemos a un adulto mayor, las personas en general en la sociedad vemos a un adulto mayor, lo empezamos a tratar como si fuera una persona frágil y no siempre es un adulto mayor frágil. También yo doy la materia de enfermería geriátrica y les he explicado a mis alumnos que el hacer sentir a un adulto mayor que no puede solo, que no puede caminar, que no puede hacer labores del hogar, eso lo deprime y lo hace también cada día estar más deprimido, sentirse más inútil y lo hace ser más vulnerable a su propio envejecimiento, ¿sí? Entonces, es importante cambiarnos el chip de lo que es una persona adulta mayor, pero sí que es importante valorar al adulto mayor y determinar cuándo es un adulto mayor frágil o cuándo no lo es. Y aquí en la última parte de la diapositiva podemos ver algunos síntomas que se asocian a la fragilidad, como es el deterioro cognitivo, disminución de las actividades de la vida diaria, déficit visual y auditivo, malnutrición, dependencia funcional, caídas, dificultad para caminar, anorexia, problemas dentales, malnutrición, etcétera. ¿Cómo vamos a determinar cuándo es un adulto mayor frágil? Es muy importante poder identificar cuándo los adultos presentan la fragilidad, porque de esta manera vamos a poder identificar cuáles son los riesgos y poder adoptar medidas terapéuticas adecuadas y no invasivas. También es muy importante para conocer qué tanta probabilidad tiene ese adulto mayor de enfermar o de tener un ingreso hospitalario. Para enfermería es muy importante
conocer cuando un adulto tiene riesgo de ser un adulto mayor frágil, porque eso va a determinar, yo les decía al principio de la charla, va a determinar cuál es el diagnóstico de enfermería de ese paciente y cuáles son las medidas o acciones de enfermería y cuidados que le vamos a proporcionar, además de saber cuáles son las potencialidades de ese adulto mayor, qué tan capaz es de ejecutar los cuidados que yo le estoy enseñando, o bien con qué otros miembros de la familia o quiénes son sus redes de apoyo social con quien puede contar ese adulto mayor para implementar los cuidados de enfermería, pero allá en casa, ¿verdad? Porque sabemos que los enfermeros enseñamos medidas de autocuidado para que las puedan realizar en sus hogares. En la actualidad no existe una escala de fragilidad que abarque todo el espectro de lo que es la fragilidad del adulto mayor. ¿Sí? Existen escalas que están enfocadas mayormente a las actividades físicas, ¿sí? Y se considera que un adulto mayor que ya no puede ejecutar actividades de la vida diaria ya es un adulto mayor frágil. Sin embargo, esto no es así. Recordemos que en el concepto vimos que la fragilidad del anciano abarca todas sus dimensiones, la física, también la mental y la social. Y por eso la ANANDA Internacional puso mucho interés desde el 2011, 2013 en nombrar un diagnóstico que tenga que ver con síndrome de fragilidad del anciano. Este diagnóstico enfermero pertenece al dominio 1, que es promoción de la salud. Su código es el 00257. Fue aprobado en el 2013, revisado en el 2017 y ahora también fue revisado en el 2023. De tal manera que les adelanto que en el 2024 va a tener otro nombre, ¿sí? Porque se acaba de revisar. El síndrome de fragilidad del anciano tiene un nivel de evidencia de 2.1. Tener un nivel de evidencia de los diagnósticos enfermeros significa que a través de varias investigaciones se probó que esos factores relacionados y esas características definitorias existen en las personas que tienen estado dinámico de equilibrio inestable que afecta a los individuos. Esto que está en azul es el concepto o la definición del síndrome. Si yo quisiera en México aumentar el nivel de evidencia, lo que voy a hacer es tener un estudio con adultos mayores y determinar cuáles tienen síndrome de fragilidad y cuáles no la tienen. Y luego anotar cuáles son las causas de unos, las causas de otros, cuáles son sus características definitorias, etcétera. Y a través de métodos estadísticos robustos, voy a analizar cuál es el nivel de evidencia de ese diagnóstico enfermero. Y luego les aviso a Nanda Internacional, miren, yo tengo esta investigación, ya me publicaron el artículo y quiero aumentar el nivel de evidencia del síndrome de fragilidad. Y bueno, Nanda nos pone atención porque les digo que ahora somos Nanda de diferentes partes del mundo y yo creo que también en Ecuador algunos son miembros de Nanda Internacional. Y acá tengo las características definitorias y los factores relacionados. Fíjense muy bien, con lo que está en esta pantalla, yo puedo diagnosticar a una persona con síndrome de fragilidad del anciano. Primero tengo que leer cuál es su definición. Si la persona tiene equilibrio inestable y está deteriorado sus dominios físico, funcional, psicológico y social y es susceptible de efectos adversos en la salud y en la discapacidad,
Bueno, pues esa persona tiene síndrome de fragilidad. Y además, si tiene alguna de estas evidencias clínicas llamadas características definitorias, si mi paciente tiene déficit de autocuidado baño, si tiene déficit de autocuidado vestido, fatiga, aislamiento social, pues entonces el paciente tiene síndrome de fragilidad del anciano. Vean ustedes que estas características definitorias son la evidencia de que el paciente tiene este problema, ¿sí? Como ustedes pueden ver, estas características definitorias son otros diagnósticos enfermeros. Entonces, nos podemos ir a la lectura de cada diagnóstico enfermero para ver cuáles son sus características definitorias y de esta manera puedo tener una mejor valoración del paciente que tiene síndrome de fragilidad del anciano. ¿Para qué? Para conocer el diagnóstico enfermero de esa persona. Y estas son causas que pueden tener las personas con síndrome de fragilidad del anciano. La ansiedad, la disfunción cognitiva, el miedo a caerse, obesidad, malnutrición, estilo de vida sedentario, deterioro del equilibrio postural, etcétera. El diagnóstico enfermero también nos especifica quién es la población que puede tener síndrome de fragilidad del anciano. Y ahí dice los mayores de 70, personas que viven en espacios estrechos, personas con bajo nivel educativo, personas que caminan 4 metros y requieren más de 5 segundos, viven solas, etcétera. También NANDA Internacional nos especifica que hay ciertas condiciones para que los adultos mayores puedan desarrollar este síndrome y son los que están aquí abajo. ¿Qué necesitamos hacer? Pues promover un envejecimiento saludable y eso nos corresponde a enfermería. Lo primero que tenemos que hacer es un cambio del modelo curativo de los sistemas de salud a la prestación de cuidados integrales centrado en las necesidades de cada persona, en este caso de los adultos mayores, en sus 5 dimensiones, y promover un envejecimiento saludable a través de lo que tiene que ver con el aumento de la capacidad funcional o prevenir la disminución en la capacidad funcional de cada una de las personas. Para ello es indispensable hacer investigación en enfermería. ¿Por qué? Porque no tenemos una escala que valore de manera integral a los adultos mayores con síndrome de fragilidad. Y al no tener una escala que valore todo el espectro de síndrome de fragilidad, pues no tenemos planes de cuidados o no tenemos tratamientos integrales que abarquen todas las características clínicas del síndrome de fragilidad del anciano. Y es por eso que cada vez hay más fragilidad en el anciano. De tal forma que es indispensable tener una escala de valoración del adulto mayor. Y aquí les empiezo a platicar de un proyecto de investigación que yo tengo. Existen cuestionarios como el de Fried, la escala de Frey, pero como les decía, están más enfocados a lo que tiene que ver con la actividad física. Y tampoco hay estudios, al menos acá en el país y lo que yo he buscado en la literatura, que midan el efecto o que midan el impacto de los cuidados de enfermería, porque nosotros podemos identificar a un adulto mayor frágil y diseñar un plan de cuidados e implementarlo, pero hasta ahí se queda. No hemos medido cuál es el impacto, ni tampoco hemos detectado cuál es la factibilidad del uso de las herramientas estándares como son las NANDA, la NOC y la NIC, ¿sí? Y esto tiene que ver con la metodología de enfermería. Tuve el interés de hacer un estudio de intervención de enfermería.
Y para eso también les quiero comentar que yo encontré la guía de atención integrada centrada en las personas adultos mayores, conocida como ICOP, que se ha utilizado y ahí es donde fue diseñada en Francia, se utiliza también en España y en Andorra para valorar al adulto mayor e implementar las acciones que aquí vienen y prevenir la dependencia. Pero en América Latina no hay evidencia de que esta guía de atención sea utilizada, a pesar de que hay cursos donde nos explican cómo se debe de utilizar esta guía de atención integrada. El estudio de intervención en el que estoy participando, es el efecto de una intervención en adultos mayores con síndrome de fragilidad a través del cuidado de enfermería. Este estudio es un estudio cuasi experimental donde se selecciona la población de adultos mayores, se hace un muestreo, se saca la muestra y se les aplica un consentimiento informado donde van a participar en este proyecto. Un grupo será el intervenido y otro grupo será el grupo control. Se aplicará un pretest, un posttest, se hará la comparación con cada grupo y entre ellos también. ¿Para qué? Para medir el impacto del cuidado de enfermería. Es decir, la intervención va a ser el plan de cuidados de enfermería con proceso de atención y las taxonomías NANDA, NOC y NIC en personas con síndrome de fragilidad del anciano. El título, acá lo podemos ver arriba, y son 4 etapas. La primera es diseñar una escala de valoración, después diseñar el plan de cuidados, después seleccionar a los grupos control el intervenido y ejecutar el plan de acción y medir los resultados, hacer la evaluación dentro del plan de cuidados y finalmente evaluar y comparar entre los grupos y entre cada uno de ellos para hacer la validación clínica de la intervención de enfermería con cuidados, es decir, con el plan de cuidados. Podemos observar que este estudio cuasi experimental incluye la metodología de enfermería, que tiene que ver con las 5 etapas del PAE y los lenguajes estandarizados. Es necesario promover la investigación en enfermería, pero cada vez más enfocada a su propia metodología para encontrar cuáles son las mejoras significativas de la calidad de atención que brindamos los profesionales de enfermería. Es importante fomentar de manera activa entre todos los enfermeros, no solo de nuestro país, sino de otros países, la investigación para ir enriqueciendo nuestra profesión y el bienestar de la comunidad. La investigación en enfermería es el motor que impulsa la innovación y sabemos que esto va a generar la excelencia en la atención sanitaria, un avance continuo de la profesión y sobre todo en beneficio de nuestros pacientes. En agosto, hace un año precisamente, tengo esta última información del Sistema de Información Administrativa de los Recursos Humanos en Enfermería en el país, que es México. Y aquí podemos ver cuál es la formación profesional de enfermería en el campo laboral. Somos aproximadamente 340,000 enfermeras. Aquí podemos ver las cifras y en qué nos estamos formando. Podemos ver que aquí en el área de lo que tiene que ver la investigación en el doctorado son 925 enfermeras en el mundo, perdón, en México. Y de ellas, solamente el 0.04% estamos dedicadas a la investigación como función principal. Es importante colaborar entre los equipos, reunirnos en eventos como este. Yo les decía al principio, para saber cómo está la enfermería al día en otros países, para promover
y seguir fortaleciendo las 4 funciones sustantivas. A veces se nos olvida que la función de investigación también es una función sustantiva de la enfermería y nos apoyamos más en la función asistencial o en la educativa. Investigamos porque la enfermería debe de generar su propio cuerpo de conocimientos para sustentar la responsabilidad de su cuidado y sustentar la autonomía en los cuidados. Investigando, proveemos el cuidado a las personas con los mejores estándares de calidad y seguridad. Y también la gestión y ejecución de los cuidados de enfermería deben de estar sustentadas en evidencia científica y cada vez más trabajar con la enfermería de práctica avanzada. Desarrollar investigación contribuye en los fundamentos de nuestro quehacer diario. En ANDA Internacional tenemos oportunidad de, ¿cómo se dice?, registrar nuestros trabajos de investigación y cuando hay recurso también participar para adquirir financiamiento. Acá yo tengo uno que es capacidad intrínseca en adultos mayores y las colaboraciones no solo son con la universidad de mi estado, sino también con otros estados del país, incluso con Colombia, con la Universidad de Manizales. Y estos que están en azul son los grupos de investigación de cada una de estas universidades. Si bien es cierto que la investigación en enfermería mayormente está dentro del ámbito educativo, es importante también invitar a las enfermeras que se encuentran en el área asistencial para que participen, porque ellas son quienes están directamente allá en el campo de acción, en el campo donde nosotros podemos recolectar los datos importantes. Después de haberles comentado lo que tiene que ver con la NANDA internacional e invitarlas si no tienen grupo, así como tienen su grupo de investigación, pueden tener también un grupo de trabajo en Ecuador en red con NANDA Internacional. Y también quiero colocarles aquí el link o el QR de, del libro que recientemente he publicado en autoría con otra compañera, la doctora Hortensia Castañeda, que tiene que ver sobre proceso enfermero y taxonomías Nandanokinic, que es la metodología de cuidado del personal de enfermería. Y bueno, pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes. En caso de que tengan alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias. A ver si puedo prender ahorita la cámara. Muchísimas gracias, doctora Nora. Muy amable por esa conferencia tan importante que nos acaba de dar. Una aclaración cortica, chiquita. No estamos en Ecuador, estamos en Colombia. Ah, ok. Y bueno, sí Bueno, tenemos pues mucho. perdón. Entonces creo que ustedes conocen a las compañeras con las que estoy colaborando en Colombia, ¿verdad? Sí, señora, sí, claro que sí. Pues bueno, muchas sí, muchas no, pero de todos modos, porque estamos en la Universidad del Quindío, que queda en Armenia, es del eje cafetero, donde también es Manizales, pero pues sí, relativamente cerca, ¿no? Estamos como a Entonces ya, 2 horas y media. entonces ya, ya estamos colaborando con ustedes. Exactamente, sí, señora. Bueno, tenemos muchas preguntas. Voy a empezar por la primera. Angélica Estefanía Gutiérrez nos dice, después pues de agradecer todo el conocimiento compartido, pregunta, ¿cómo puede el personal de enfermería liderar la coordinación del cuidado multidisciplinario para ancianos con síndrome de fragilidad, garantizando una comunicación efectiva entre los distintos profesionales de la salud y la integración de intervenciones que aborden de manera holística las necesidades del paciente? Es una pregunta fantástica y creo que es un sueño, no solo para los adultos mayores. Creo que el cuidado holístico a los diferentes grupos etarios, somos los enfermeros quienes estamos realizando todo el cuidado, pues como es holístico, entonces es donde hay mayor calidad, porque no estamos atendiendo solo el área física,
Sabemos que muchas veces el estado emocional, incluso el espiritual, cuando una persona está enferma, afecta más que lo físico que tiene y eso nos corresponde a nosotros. Creo que la manera que nosotros podemos liderar es trabajando, evidenciando precisamente, como les acabo de comentar, cuál es el impacto del cuidado que hacemos, porque decimos, y el discurso es muy bueno en todos estos eventos, entre enfermeras nos aplaudimos y decimos, sí, yo soy la mera mera, porque yo le hago de todo, estoy con él las 24/7, 365, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está la evidencia de nuestros planes de cuidados? Es decir, a este paciente le hice estas acciones de enfermería y reaccionó así. No sé si acá, allá iba a decir Ecuador, en Colombia pase, pero entra el paciente a hospitalización y le escribo un diagnóstico enfermero. Está 10 días y cuando sale, sale con el mismo diagnóstico enfermero. No sé si eso ocurre por allá, porque no Sí. estamos aplicando la metodología de enfermería como debe de ser. Entonces, creo que evidenciar el trabajo y que no quede solamente en un discurso es la manera que nosotros que van a voltear a vernos, van a voltear a reconocernos, porque también es cierto que muchos profesionales, incluso los médicos, que son los más cercanos, ¿verdad? Reconocen que enfermería es un cuerpo de laboral bastante fuerte y muchas veces las enfermeras son las que enseñan a los médicos a hacer sus primeros procedimientos. Entonces, sí nos reconocen, pero también eso queda en el discurso. Entonces, creo que sustentar nuestro trabajo en los registros, registrar desde la valoración, los diagnósticos, etcétera, creo que eso es lo que nos va a ayudar. A lo mejor pueden decir, uy, pues entonces no vamos a poder. Sí vamos a poder porque de hecho, ahorita de cuando yo estudié hace 30 años, el avance ha sido bastante importante. Antes no diagnosticábamos, no enseñábamos con precisión lo que era el proceso de atención de enfermería porque no se conocían las herramientas que ahora tenemos. Entonces creo que seguir compartiendo, seguir uniéndonos en equipo, platicando lo que nos funciona en un lado y funciona en otro, y lo más importante, hacer evidente nuestro trabajo. Eso es lo que nos va a dar reconocimiento y valor a la enfermería. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, Isabela López nos pregunta, ¿qué recomendaciones haría a las enfermeras que están comenzando a trabajar con pacientes ancianos frágiles para garantizar un cuidado de alta calidad centrado en el paciente? También de la misma manera, yo pienso que no solamente con los adultos mayores, sino con todos los grupos etarios, con todos los pacientes, ver al paciente de una manera individualizada y no tomar las cosas de manera personal. Por acá le decimos tenerle paciencia al paciente. Eh, a veces el paciente reacciona enojado, triste, angustiado, porque a lo mejor ya tiene varios días enfermo o también puede ser que sean años, o a lo mejor tiene una enfermedad que lo va a llevar a conducir a la muerte, no sé. Y la reacción del paciente ante nosotros puede ser hostil, puede ser agresiva, iracunda, y no tomarlo de manera personal. Es decir, no engancharme con el paciente. En la literatura le llaman tener empatía, pero más que nada yo creo que tener siempre presente y estar concientizados como enfermeros de que esa persona no se está tomando las cosas personales contra mí, sino que puede estar reaccionando por su mismo estado emocional.
y que ese estado emocional lo voy a valorar, tengo que indagar cómo se encuentra. Y a lo mejor en ese momento no es el momento oportuno de empezar a preguntar o de empezar a darle un cuidado, sino cuando la persona ya se haya calmado. Y repito, eso no es nada más con los adultos mayores, que porque hay un mito, ¿verdad?, que dice que los adultos mayores todos son corajudos. No es verdad, tampoco no todos son corajudos. Hay otros jóvenes que sí lo son. Entonces, tratar la individualidad de la persona, creo que eso es prioritario en enfermería. Y son herramientas que los enfermeros vamos adquiriendo desde que estamos en el primer semestre de la carrera, ¿sí? Porque eh, yo admiro mucho a las estudiantes y las comparo cuando entran a primero y salen en octavo, salen otras totalmente diferentes, con más herramientas para tratar a las personas, para ser tolerantes, porque también eso se requiere, ¿sí? Y ser tolerantes no quiere decir que yo voy a permitir que me ofendan, que me griten, simplemente no engancharme, retirarme en ese momento y y más tarde platicar con ese adulto mayor. Yo creo que eso es lo prioritario. Una vez teniendo un rapport o un ambiente de confianza con la persona, todo lo demás viene por añadidura. Muy bien, cierto. Paula Ramírez nos pregunta, hace dos preguntas, pero se las va a hacer de una vez. ¿Cómo podemos brindar cuidados para que la salud mental de un adulto mayor con síndrome de fragilidad no se vea afectada? Y la otra, ¿cómo podemos influir positivamente en la familia para que no descuide a su familiar o se presente abandono a causa de este síndrome? ¿Me puede repetir la primera, maestra Betty? Claro. ¿Cómo podemos brindar cuidados para que la salud mental de un adulto mayor con síndrome de fragilidad no se vea afectada? Ok. Tenemos que entender que la salud mental muchas veces en el adulto mayor puede ser a causa de su propiedad, del contexto en el que vive y de algunos factores que pueden ser controlados, sobre todo cuando son factores externos. Tiene mucho que ver el ambiente familiar. En México es muy común que los adultos mayores vivan con su familia. No es bien aceptado por las personas cuando llegan a ser adultos mayores a que los lleven a un asilo o a una casa de día. Entonces, la segunda pregunta está muy relacionada con la primera, ¿sí? La familia, involucrar a la familia para brindarle un cuidado. Yo le llamo acá en la materia que imparto, generar en la sociedad una cultura de cuidado al adulto mayor. Y eso va a empezar en mi casa, ¿sí? Como los adultos mayores es muy común que vivan con sus familias, enseñar a nuestros hijos desde pequeños a respetar a los adultos mayores y también enseñar a nuestros adultos mayores que ellos tienen una posición en el hogar, pero no es la autoridad máxima. La autoridad es, pues, el que es el jefe de familia, que puede ser el hijo del adulto mayor, poner a cada persona, a cada integrante dentro de ese sistema familia en su lugar y con sus roles adecuados es muy importante, pero no decírselos, sino hacerlo saber con actos. El buen trato, amable, lleno de amor, pues a todos nos favorece, también a los adultos mayores. Decir esto suena muy idealista, porque en realidad todas las familias somos disfuncionales o moderadamente funcionales. Ese ambiente en la familia, de hecho, esa es mi línea de investigación, las familias de los adultos mayores. Cuidar su salud mental también, aparte de estos factores externos, tiene que ver con los factores intrínsecos, ¿sí? Los factores intrínsecos que tienen que ver con la genética.
A lo mejor el adulto mayor tiene ya factores heredofamiliares de algún trastorno mental. Aunque diga trastorno mental, no debe de sonar tan grave. Puede ser demencia, ¿sí? Y empezar con estas lagunas mentales o Alzheimer, ¿sí? Pero es indispensable considerar que hay factores internos y factores externos, que unos los vamos a controlar y en estos factores tiene mucho que ver la familia. Muy bien. Cristian hace rato tiene levantada la mano. Cristian, Maestra, dígame. disculpe, ¿alguien me puede decir cómo puedo encender mi video? Es que dice, el video se ha detenido. No. Bueno, no hay No lo problema, veo maestra. acá como para ayudarle. Ok, maestra. Qué pena. No se preocupe. Cristian, hágale, Cristian. Gracias, jefe. Quisiera saber si me escuchan bien ahí. Perfecto, sí. Quisiera pues es hacer una pregunta más como de las características que nos estaba comentando la ponente para hacer el diagnóstico de síndrome de fragilidad, ya que nos estaba comentando que debía ser una de las características que afectara, digamos, una de las esferas funcionales de las personas. Perdón, que debían ser todas. Sin embargo, en la presentación, en la descripción como literal que encontramos en la NANDA, nos encuentra que dice que solo por una de ellas ya podemos diagnosticar el síndrome de fragilidad del anciano. Entonces, me nace como dos preguntas a partir de eso. La primera es si podemos considerar entonces que deben ser como todos los aspectos fisiológicos, sociales, mentales y familiares, o si con solo uno, con la alteración de uno, podemos realizar el diagnóstico de la fragilidad del anciano. Y además de eso, si por ejemplo un adulto mayor, con un caso que vemos muy frecuente en Colombia, que son fracturas de cadera o de fémur, y presenta una limitación en la movilidad, que para este caso, digamos, se nos ocurriría de primera entrada un deterioro de la movilidad como diagnóstico principal, pero esa persona no vuelve a caminar como lo hacía antes o por sus propios medios, configuraría un síndrome de fragilidad del anciano o conservaría su deterioro de la movilidad como diagnóstico. Su pregunta es bien interesante y tal vez me dejé entender mal. No necesariamente tienen que estar afectadas todas las esferas al mismo tiempo. También comenté que es impredecible especificar en qué momento empieza la fragilidad o cuándo se considera frágil un adulto mayor. Actualmente no existe una escala que abarque valorar todas las esferas. Eso tal vez fue lo que generé un poco de confusión, porque las escalas que existen se enfocan básicamente en calificar lo que tiene que ver con la actividad física. Y actualmente una persona que no realiza por sí solo sus actividades de la básicas, sus actividades de la vida diaria y tiene dependencia, ya se le considera frágil. Sin embargo, no es así, como usted bien lo acaba de decir. Por eso es necesario, y bueno, por eso me interesé en trabajar en construir una escala que valore todas las esferas y a partir de ahí, no porque las valore todas quiere decir que debe de tenerlas todas afectadas. Ya de ahí se va a someter a las pruebas estadísticas para asignar cuáles son los puntos de corte en cada una de estas escalas. Y sí, efectivamente, puede tener una esfera afectada. Sin embargo, para que se presente como un síndrome, este paciente que usted comenta que presentó una fractura de cadera y tiene una limitante, ¿sí? Recién cuando ingrese en el posoperatorio, pues solamente tiene eso. Pero aunado a la edad, tomando en cuenta los diferentes tipos de envejecimiento y si de por sí ya tenía una enfermedad de base crónico-degenerativa, esta discapacidad física le va a ir generando, le va a ir condicionando poco a poco que otras esferas
se vayan limitando, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor ya no se mueve de la misma manera y puede tener malnutrición, que puede ser una elevación del peso o bajar el peso. A tener malnutrición y presentar obesidad o disminución, pues presenta todas las complicaciones que se van generando por este nuevo síntoma o esta nueva evidencia clínica que va presentando. Y así es como se presenta la fragilidad en el adulto mayor, ¿sí? Porque también hay personas frágiles más jóvenes, pero en el adulto mayor es muy característico porque por el propio deterioro físico, mental y social ocasionado por la edad, que va a ser progresivo, su síndrome va a ser progresivo, ¿sí? No sé si me doy a entender. Sí, doctora, de manera que entonces para clasificar por completo el diagnóstico, lo que debemos considerar es la progresión del síntoma o de la evidencia clínica para, digamos, establecer con propiedad ese diagnóstico independientemente de las esferas que esté afectando. No me atrevo a decir que haya progresión y que por eso lo clasifiquemos como tal, porque en NANDA está perfectamente definido su concepto, que dice que es un desequilibrio, ¿sí? Entonces, cuando el adulto mayor que ya tuvo una fractura presenta ese desequilibrio, ya podemos decir que tiene fragilidad del anciano. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a la doctora por todo todo su conocimiento que nos acaba de dar hoy. Recuerden que todas las enfermerías al día son de 5 a 6 de la tarde. Hoy estuvo muy nutrida, tuvimos muchas preguntas. Las preguntas que no se les dio respuesta hoy se les mandarán a la doctora por correo y yo se las comparto con muchísimo gusto. Los Con todo, esperamos. maestra. Sería muy interesante para mí que me enviara las preguntas, le voy a agradecer bastante, nutriría yo también mi conocimiento y como ustedes pudieron ver, es parte de mi línea de investigación, entonces me da mucho gusto sus preguntas, las pocas que vimos, muy interesantes. Esperaré las siguientes, maestra, muy amable. Claro que sí, apenas está aquí terminando, ahí mismo se las comparto. Y le comparto Gracias. también el video de hoy, porque como vimos, pues todo queda grabado, entonces yo también se lo comparto por correo. Los esperamos el próximo 17 de septiembre con la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo y la conferencia titulada Flores Nightingale, la persona. Está muy interesante, entonces los espero a todos. Muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy y nos vemos. Hasta luego. Adiós, maestra. Muchísimas gracias.